¿Quieren poner algo más acá en la punta o...? ¿Reconocí? No. Ah, loco, que no vemos mate y te vemos abajo. Sí, Lo veo que se va. ¿Se va bien? No, de tiro todo. Ah, bueno. Che, Nicoso. ¿Estás mucho gusto? ¿Cómo le va? Qué bien. Bueno, señor. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Sigue bien? Che, bueno, hablamos por ahí ahora. Si querés abuchate ahí un ratito, vamos a ver. ¿Me siento al lado del profe? No, como quieras. Yo quiero que vean todo acá cómodo el videito. Vamos a ver. Ah, pará. Somos las chicas. A mí no me traigas, no me traigas. No, entonces vamos acá. Hay que mirar la cámara o estamos en clase ya. Sí, estamos claros, prestando atención. Sí, usted atento como. Claro, Iván, ¿cómo explica? ¿Cómo que nos interesa? Sí. Sabemos un curso de electricidad, una reunión de Como si entendiéramos. Tenemos unos cartoncitos para sortear. No, bueno, yo. Porque por ahí así en el pizarrón y eso por ahí no se hace tan. De alguna manera didáctico. Entonces, bueno, con algún video y eso. Como para terminar de redondear un poco. Terminar no, lo podemos continuar hasta que ustedes en realidad me digan, bueno, ahora sí o me siguen preguntando. Pero bueno, la idea es como para de alguna manera terminar de definir bien la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Y las distintas ventajas y desventajas que puede llegar a tener cada una, por qué se usa una, por qué se usa otra. Y bueno, nada, por ahí el video un poco más gráfico, que yo por ahí te camine y haga todo ese tipo de cosas que por ahí suelo hacer. Nada, por eso lo digo, bueno, busco un par de videos que traten de... ¿En castellano lo va a tener? Explicarlo, sí, este está en castellano, así que vamos a... Sí, porque el otro ya sabía que... SHP, y hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Pues bien, empecemos. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir Direct Current, que se traduce como corriente directa. Por otro lado, a la corriente alterna también se le conoce como AC, que son las siglas en inglés de Alternating Current, corriente alterna. Antes de continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor y el voltaje es la fuerza que impulsa dichos electrones. Muy bien, ahora vamos con la primera diferencia. En la corriente continua, el flujo de electrones no cambia de dirección ni magnitud. Para ejemplificar esto, en imagen tenemos una batería, dos tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Si quieres aprender más sobre conductores, haz clic en la etiqueta que aparece en este momento en la esquina superior derecha. Ahora bien, reemplacemos la batería y el foco por su simbología. Al unir el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos apreciar, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambia de dirección ni magnitud. Veamos qué sucede con la corriente alterna. En ella, el flujo de electrones cambia de dirección y de magnitud, tal como podemos apreciar. Los electrones van primero en una dirección y luego regresan, y en el camino tienen diferentes velocidades. Este cambio de dirección y magnitud se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. A veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra. Un parámetro importante que solo se presenta en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. Un ciclo se mide desde que el electrón parte de su posición inicial hasta que regresa a la misma. En el ejemplo, la frecuencia es de 0.5 Hz, es decir, realiza medio ciclo por segundo. Ahora aumentemos su frecuencia al doble, es decir, a 1 Hz, lo que equivaldría a un ciclo completo en un segundo. En tu casa, la frecuencia es de 60 o 50 Hz, según sea el lugar donde vivas. Imagina la velocidad a la cual viaja el electrón. En esta presentación observamos las gráficas de cada corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal.
Como podemos apreciar, la gráfica De alguna manera, esta es como esto está representado en el tiempo. ¿Qué es lo que me dice? Esto me representa la corriente continua, que como veíamos siempre va con la misma magnitud y siempre en el mismo sentido. Entonces por eso se mantiene una línea derecha. Y acá en este sentido de alguna manera lo que me representa es, cuando los electrones van en un momento en un sentido, llegan a una velocidad máxima y después como que empieza a disminuir hasta que de alguna manera se quedan quietos, y cuando pasa por este lado es cuando los electrones están volviendo. Entonces como que me representa Medio ciclo para adelante y medio ciclo exacto, para atrás. Esa es la alterna. y entonces de alguna manera todo esto se termina considerando el periodo de alguna manera de esa señal o de esa señal. ¿Qué es lo que pasa? Mientras mayor es la frecuencia, mayor va a ser la velocidad del cambio que yo tengo. Fíjense que hoy cuando decía medio ciclo por segundo hacía esto, y cuando después la cambió a un ciclo, por ejemplo, ya iba como un poco más rápido. Bueno, en el caso nuestro, acá, bueno, no me acuerdo si creo que 50 Hz. Lo que se usa Esto acá. quiere decir que no Pero cambia bueno, en de otros dirección. lugares del mundo se usa Mientras que la 60 corriente Hz. alterna Que ahora existe también después, si gráfica, quieren, hay unos tanto en videos la si no parte alcanza el tiempo positiva para... como en la parte negativa. Esto quiere decir que cambia de dirección. La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Cuando Por me habla de ejemplo, magnitud es la se intensidad. mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. Mientras que en la corriente alterna, por ejemplo en el enchufe de tu casa, la corriente varía según esta ecuación. Si te gustaría que analice Bueno, esa ecuación estos es parámetros un de la poco más corriente compleja, alterna, déjame un comentario. es matemáticamente Existen cómo muchas expresar formas de esas corriente cosas. alterna, por ejemplo, triangular, rectangular y senoidal. La que nosotros estudiamos es esta última. La corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. Por otro lado, la corriente alterna es producida mediante alternadores. O La corriente generadores, continua se puede de los que están almacenar en la en baterías represa y en ese forma de tipo de cosas. energía química. Si deseas ver en detalle qué hay dentro de una batería y cómo funciona, te dejo el enlace en la etiqueta que aparece en la esquina superior. Las baterías tienen grandes aplicaciones, por ejemplo en el sector automotriz o en las computadoras portátiles, las cuales puedes llevar a todos lados. Por otro lado, la corriente alterna no se puede almacenar. Por Es ejemplo, una de las utilizamos grandes ventajas que tiene la corriente en las alterna. computadoras No hay de manera de La almacenarlo en corriente un lugar y continua decir, se bueno, puede yo generé obtener esto a y lo partir guardo de la para corriente después. alterna mediante el uso de un rectificador. La corriente alterna se puede obtener a partir de la corriente continua mediante un inversor. Entonces esto es algo muy importante. Yo sé que de alguna manera con una puedo generar la otra o con la otra puedo generar la otra. O sea, yo a partir de una corriente alterna yo la paso por un rectificador, que el famoso rectificador puede ser Un transformador que le decimos o que puede ser un tiene transformador o en realidad es un puente de diodos, que es lo que usa. El diodo es bueno, no sé si se acuerdan en una de las clases que habíamos visto tres tipos tres tipos de materiales. Habíamos visto los aisladores, los conductores y los semiconductores. El diodo de alguna manera es como el primer semiconductor que se inventó, que ¿qué es lo que sucede? Y ya por la misma forma que tiene el diagramita o el símbolo para representarlo, el diodo de alguna manera lo que hace es permitirme que la corriente vaya en un sentido, pero en este sentido no me permite circular. Entonces, ¿qué es lo que hace la alterna? La alterna va y viene y la continua solo va. Entonces, si yo a una alterna la hago pasar por un diodo, solo voy a estar emitiendo los pulsos positivos, porque cuando quiera venir el pulso negativo de alguna manera me va a pedir que venga. El diodo te aprovecha el lado positivo y te da Exacto. Y yo después tengo distintos puentes de diodo. Puedo tener puentes de diodo de semiciclo o de ciclo completo. No me quiero profundizar demasiado porque en realidad esto no está en el libro y por ahí yo después no los quiero marear mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a la configuración que yo tenga, puedo tener, por ejemplo, para un semiciclo, lo que hago es pasarlo por un puente de diodos a la mitad de alguna manera, y si yo quiero un ciclo completo, lo que hago de alguna manera es como pasarlo como por 4 diodos. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Yo
tengo la señal original que yo le inyecto a ese puente de diodo es una alterna común y corriente, como esta, ¿no? Como la que vimos. Y la salida es, si yo tengo un puente de diodo de medio ciclo, ¿qué es lo que voy a yo a rectificar? Solamente los lados positivos. Entonces voy a tener esto no me queda eliminado, entonces acá no voy a tener nada. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y de alguna manera después, esto, como que el promedio va a terminar siendo una continua. ¿Qué es lo que pasa con el puente rectificador de ciclo completo? Me va a rectificar cualquiera de las dos ondas, entonces me va a rectificar La positiva y la negativa. pero la negativa me la pasa Claro, para arriba pasa también, para arriba, exacto. exacto. Y entonces de alguna manera termina siendo más estable todavía y yo termino aprovechando mejor la energía. Entonces, pero bueno, dependiendo la utilización que yo necesite, voy a utilizar un puente de diodo de semiciclo o de ciclo completo. Nada, como les digo, esto es, Sí, hagan sí, paréntesis no, y no tienen nada que ver, pero bueno, yo como para que tampoco salga del aire, Sí. pero bueno, y eso las ventajas que yo puedo tener. Yo una corriente alterna la puedo transformar en corriente continua a partir de un puente de diodo, un rectificador que se le dice, y a una corriente continua la puedo transformar en una corriente alterna. Eso se hace a través de un inversor, que se le dice que, bueno, eso ya es como un poco más complejo porque es algo electrónico, y lo que hace, bueno, de alguna manera a esa continua como que me empieza a armar todo un ciclo a partir de conmutaciones y de cosas que hace adentro, que nada, obviamente no va al caso del curso, pero bueno, yo a partir de una continua puedo generar una corriente alterna, que en realidad de alguna manera los inversores son los que nosotros podemos ya utilizar. O sea, vamos a un campo donde la cooperativa de espartillar no llega, entonces no tengo manera yo, bueno, ¿qué hago? Pongo unos paneles solares. ¿Qué es lo que habíamos visto? Bueno, no sé si por ahí prestaban atención, pero los paneles solares lo que hacen es generar corriente continua. Solo corriente continua me genera el panel solar. Por eso yo con los paneles solares también puedo tener batería, porque yo a la corriente continua, como habíamos hablado recién, se puede almacenar. ¿Y qué es lo que pasa? De acuerdo a la configuración, como yo tenga puesto esos paneles solares, puedo lograr 12 volt, 24 volt, 48 volt, todo depende también de la potencia que yo después de alguna manera vaya a necesitar en esa casa. Es la configuración que yo puedo, pero hagámoslo con 12 volt, que es por ahí lo más sencillo como para no complicarnos mucho. Yo genero 12 volt y lo almaceno y tengo un montón de corriente y un montón de cosas, pero después en la casa el chango, el peón del campo que está ahí, tiene un freezer, tiene un televisor, tiene un montón de cosas que van en alterna. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar esa corriente que yo generé a partir de paneles solares y la almacené en unas baterías? ¿Cómo hago yo para alimentar todo el sistema de cosas que funcionan en la alterna? Bueno, con un inversor, que generalmente es la inversión más cara, los paneles también es caro y bueno, la mano de obra, bueno, después ustedes por ahí, ojalá que puedan llegar a hacer trabajo como eso. Se encarece, pero bueno, un inversor, y generalmente en ese sentido no hay que escatimar, hay que comprar cosas buenas, generalmente termina siendo por ahí lo más caro de por ahí de todo un sistema de energía solar. Pero bueno, eso es algo también importante saberlo, que a partir de una podemos generar la otra o al revés. Que como de alguna manera la maleabilidad que puede llegar a tener, ¿no? la electricidad. A partir de la corriente continua mediante un inversor. La corriente continua tiene grandes aplicaciones en bajo voltaje, por ejemplo en el sector automotriz, para cargar baterías, en aviones, etc. Por otro lado, la corriente alterna tiene aplicaciones en alto voltaje, en la generación, transmisión y distribución de potencia para suministrar energía eléctrica a las casas, edificios y negocios. Ahora bien, ¿por qué usamos corriente alterna en vez de corriente continua para suministrar energía eléctrica a las casas? El enfrentamiento entre estas dos corrientes es la llamada batalla de las corrientes, que enfrentó a dos hombres, al inventor y hombre de negocios Thomas Alva Edison y al ingeniero Nikola Tesla. Empecemos a ver las ventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua. Para el plan de potencia, por ejemplo. No, ¿y por qué? Primero por la potencia, pero ¿por qué el tipo en un momento habla
esto es más un fanatismo mío de querer explicarle esto, pero ¿por qué habla de Thomas Edison como un empresario, como un hombre de negocio y al otro tipo nada, como un inventor y un montón de cosas? Porque este chabón llegó a matar elefantes adelante de un montón de gente para tratar de hacer la famosa guerra de las corrientes que se armó en 1800 y pico en Estados Unidos entre estas dos personas. Este es un tipo multimillonario, inventor también de un montón de cosas, de hecho fue el que inventó de alguna manera el foco y es el que le dio un montón de sentido a lo que es la corriente continua. Él era un fervoroso partidario de la corriente continua. Pero ¿qué es lo que pasó? El tipo empezó a tener problemas con la corriente continua cuando el loco hasta un momento estaba todo bien, el loco alimentaba focos, todo, pero cuando empezó como a agrandarse todo lo que es el sistema de empezar a industrial, le tener, decían. claro, cuando empezó a tener más casas que empezaron a consumir y que el loco empezó a tener cosas más lejos y un montón, se empezó a encontrar con un montón de problemas porque él no podía soportar la potencia que estaba demandando todo el resto del pueblo. Entonces, y al tipo no es que no le daba, pero sinceramente no le daba para inventar otro tipo de cosas. Bueno, en un momento cae este loco que es un serbio, que después terminó muriendo pobre como los buenos. Y nada, el chabón visionario en un montón de cosas, súper mega inteligente, de alguna manera empieza como a darse cuenta de estos fenómenos que por ahí nosotros en unas clases pasadas habíamos hablado, de esto del magnetismo, de los transformadores, de ese tipo de cosas. Y bueno, y empezó a desarrollar todo un sistema para generar corriente alterna. Que nada, eso después da un montón de otras ventajas, por eso nosotros tenemos Wi-Fi, por eso existen un montón de sistemas de telecomunicaciones, porque de alguna manera termina siendo todo en alterna, ese tipo de cosas. Entonces como que abrió todo un mundillo a un montón de otras cosas que bueno, ahora no van al caso, pero bueno, el tipo de alguna manera diseñó o generó todo un nuevo sistema para poder cubrir esto de la transmisión y entregar la potencia que estaba demandando todo. Claro que es la más demanda. eficiente que generar corriente continua en dínamos. Esto es porque los dínamos utilizan escobillas, los cuales ocasionan pérdidas de potencia por fricción y además requieren un mayor mantenimiento. Los alternadores no usan escobillas. Segundo punto, la transmisión. Un invento importante en el cual Nikola Tesla se apoyó fue el transformador. El transformador lo que hace es elevar o disminuir el voltaje manteniendo la potencia idealmente constante. Al elevar el voltaje y la potencia ser constante, la intensidad de corriente disminuye. Esto tiene grandes beneficios. Primero, el conductor en las líneas de transmisión es de menor diámetro. Esto se traduce en economía. Segundo, las pérdidas por disipación de calor, es decir, por el efecto Joule, disminuyen. Tercero, al tener una baja corriente, esto se traduce en menos caídas de voltaje, lo cual le permite viajar tramos más largos y llegar a muchas más casas, edificaciones y negocios. Antes de pasar al tercer y último punto por el cual Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes, quiero invitarte a que te suscribas. De esta manera me motivas. Bueno, básicamente como lo dijo el chico acá en el video, la principal importancia que tiene la corriente alterna sobre la corriente continua es esta posibilidad de transformación a través de transformadores especiales, que no es ni más ni menos de efectos que hemos visto acá con el tema de la corriente que pasa por la brújula y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Yo acá, por ejemplo, en este caso voy a tener un primario y un secundario dentro de este transformador. Esto tampoco son los gajes del curso, de hecho no está acá, pero bueno, yo también quiero que de alguna manera, nada, no le voy a tirar un video por así porque sí. Pero yo tengo un primario y un secundario. Y fíjense que de alguna manera la diferencia entre uno y otro es la cantidad de vueltas que yo tengo y a su vez, bueno, también va a ser el grosor de este bobinado, que de alguna manera es un cable de cobre, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de vueltas que yo le doy, voy a generar una cosa u otra. Pero entonces, yo de alguna manera, al tener menos devanado, menos vueltas, produzco esa diferencia de tensión, la puedo tanto como subir, por eso hay transformadores especiales que empiezan de subida, por así decirlo, que esos son, por ejemplo, yo en el chocón
voy a generar creo que 380 volts, ¿no? Genero una trifásica. ¿Qué es lo que hace? Las líneas de transmisión, esas grandes que vienen, que están por acá por la ruta, esos monstruos que están así, eso trae 400.000 kilovolts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá en el Chocón, lo que se hace en esos 380 se empiezan a utilizar transformadores elevadores, se les dice, que empiezan a elevarme de alguna manera esa tensión. Entonces, al elevar la tensión, ¿qué es lo que me dice ahí? Y qué es lo que habíamos visto en la clase pasada. Yo voy a tener una potencia que va a ser igual al voltaje por la corriente. Si yo esta potencia siempre se mantiene fija, ponerle que mando, no sé, 1.000.000 de watts, como para, bueno, 1.000.000, vamos a poner 1.000.000 de watts, ¿no? Yo 1.000.000 de watts lo puedo generar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque hay un montón de combinaciones de tensiones y corrientes que me pueden dar ese 1.000.000 de watts. ¿Qué es lo que habíamos hablado de las grandes desventajas que nosotros teníamos con corrientes altas? Como hablaba el muchacho acá. Si vos tenés corrientes altas vas a necesitar secciones de cable más grandes, entonces por ahí, para traerme esa cantidad de corriente del Chocón voy a necesitar unos cables así que valen un huevo, me genera más calor, me genera más pérdidas dentro de ese cable porque la corriente es más grande. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Como decía él, necesito aumentar la tensión y bajar esa corriente. Entonces, bueno, a través de esos transformadores lo que hace, y bueno, después se llegó de alguna manera como a un parámetro normalizado, de decir, bueno, vamos a usar generalmente, bueno, después lo vamos a ver un poco más adelante, pero generalmente es 380, después creo que pasa, no me acuerdo ahora si hay uno intermedio, pero a 13,2 kV, después de 13,2 vamos a 60 y pico, a 66 con algo me parece, de 66 con algo vamos a 120 y pico mil y después vamos a 400.000. Y 400.000 volts son esos que vienen, que son esos. Y aparte, ¿qué es lo que sucede? Yo al tener 400.000 volts, por eso es como que los cables de alguna manera están tan separados para que no pegue el arco eléctrico, porque hay tanto voltaje uno con otro que entonces yo tengo que tener separada esa línea. Esa es la desventaja, que en realidad tiene un montón de otras ventajas con respecto a eso. O sea, esa es la desventaja de tener tensiones altas, pero en realidad es mucho mejor tenerlo separado y no, bueno, esto del tema de los cables, eso, al tener una corriente. Nada, es como el precio que hay que pagar por decir, bueno, traigo toda esa energía para acá. Ventaja por la infraestructura que tenés que montar para... Pero en realidad termina siendo insignificante si yo en realidad quiero traer cable. Claro, en vez de alta tensión, traer alta corriente. No me sirve por ningún lado. Y obviamente una vez que eso empieza a llegar acá, ahí voy a tener transformadores que van a ser, en vez de elevadores, van a empezar a bajarme hasta yo llegar, bueno, que es lo que tenemos de acá atrás del canal. Y bueno, ya después se empieza a hacer y distintas redes de distribución, como tenemos acá también el de la cooperativa, que están esas casuchitas, había una enfrente de lo de Meloni, bueno, hay por todos lados, en el pueblo hay una en la avenida Mitre. Claro, son los famosos transformadores, son estaciones transformadoras que hacen como de alguna manera dividir al pueblo, por así decirlo, y bueno, y ahí va haciendo las distintas. Por eso nada, en algunas veces cuando hacen o hay un quilombo o hacen algún corte específico, muchas veces un corte que pasa en una parte del pueblo, en otras no, o bueno, algunas veces general, porque bueno, hay quilombos un poco más grandes. Pero bueno, es como para seguir haciendo que no esté esa cosa en el aire. y con Y esa, bueno, la gran importancia y ventaja de la popularización de los motores AC. Los motores se volvieron más populares y tuvieron gran número de aplicaciones en las casas. Los motores que funcionan con corriente alterna son más eficientes que los motores que funcionan con corriente continua. Tengo un video completo acerca de esto. Aparece en la esquina superior. Pues bien, estos son los principales motivos por los cuales Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes a Thomas Alva Edison. Antes de terminar el video, me gustaría indicarte que existen dos tipos de corriente alterna. La corriente alterna monofásica y la corriente alterna trifásica. En pantalla observarás el video. Bueno, y eso ya es algo que probamos en la clase que viene, así que no nos vamos a complicar. Y bueno, nada, después también este era ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? un video que no... cómo funciona un generador de imanes permanentes. Lo voy a Vamos a ver poner un sus poquito partes más y vamos a ver rápido. cómo es capaz de producir tanto corriente continua como corriente alterna. ¿Queréis saber cómo? Comenzamos. El generador que voy a enseñar es un
generador de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque el estator, que es esta parte metálica que veis aquí, está compuesta por un conjunto de 4 barras de imanes permanentes. Veis que cada imán tiene identificado su polo norte y polo sur. Este es el estator, porque no se mueve y está compuesto por un campo magnético donde aquí tenemos el norte, como pone de manifiesto una brújula, fijaos, el sur de la brújula se une con el norte magnético del estator, y aquí tenemos el sur magnético. Si cambio la brújula de posición, veis que ahora el norte de la brújula se une con el sur magnético que está en este lado del estator. Y aquí tenemos el norte. ¿Qué analogía podemos hacer nosotros con el magnetismo a lo que hemos visto por ahí, cosas con electricidad? Lo del tema de las cargas. Sabíamos que cargas de la misma magnitud se repelen y cargas de distinta magnitud se atraen. Bueno, acá pasa lo mismo. En un imán, el norte se va a unir con el sur porque son opuestas y bueno, lo mismo pasa de sur a norte. Estos 4 imanes, por tanto... Y esto básicamente es un motorcito muy rudimentario que el tipo lo armó como a modo de ejemplo, de decir, bueno, cómo yo puedo generar tanto la corriente continua como la corriente alterna. Y también ahí lo vamos a ver con un ejemplito, vamos a ver un motorcito y vamos a ver por ahí el efecto. Nada, por ahí no tienen por qué saberlo, bueno, él lo explicaba recién. Generalmente un motor se compone de 2 partes fundamentales, que es un estator, que es toda la parte que queda fija, nada, que tengo todo como el núcleo o el centro no, toda la carcasa exterior, y después por dentro tengo una parte que se llama el rotor, que es la parte que gira. Bueno, esas serían como las 2 partes principales de un motor. Vemos que el estator tiene esta estructura metálica con estas 4 barras de imán, y en el interior tenemos lo que se llama rotor, porque es el que gira. El rotor está compuesto por 2 bobinas de hilo de cobre esmaltado que se une en serie. Esta bobina se une en serie con esta, y eso lo podemos ver aquí. Aquí se puede ver cómo el hilo que sale de una bobina está soldado con el hilo que entra en la otra, y al mismo tiempo luego el hilo que sale de esta bobina ya va soldado a este lado de esta parte metálica, que es el colector, y que es una pieza que está diseñada de forma muy ingeniosa para poder producir corriente continua y corriente alterna al mismo tiempo. Veis que aquí tiene una soldadura para unir el hilo de cobre esmaltado que sale de esta bobina en esta parte, y si lo giro, vamos a ver que el hilo de cobre que sale de la otra bobina, ¿veis? Está soldado en este punto. Ahí veis la soldadura con este otro extremo de cobre. Y veis que el diseño del colector, como digo, es muy ingenioso, porque aquí en el centro está partido ahí a la mitad, y si giro 180 grados, vamos a ver que está también aquí partido, es decir, está partido aquí y aquí, 2 veces, como podéis comprobar. Y luego aquí, estos son anillos continuos en el extremo. Si nosotros ponemos estas pinzas metálicas que veis aquí, que se llaman escobillas, y son las encargadas de recoger la corriente que va a producirse aquí en las bobinas, si nosotros las colocamos en el centro, donde hagan contacto con esta pieza que está aquí partida, vamos a tener corriente continua. Pero si nosotros las desplazamos y las ponemos en los extremos, en los anillos continuos, ¿veis cómo se pueden desplazar fácilmente? De esta manera. Ahora que hagan contacto aquí en los anillos continuos, esta y esta, obtenemos corriente alterna. Como digo, es un generador didáctico que nos permite comprobar las 2 clases de corriente. Corriente continua cuando las escobillas se colocan en el centro, como estaban puestas antes, y corriente alterna cuando se colocan en los anillos continuos. Y por último veis que estas escobillas... Esto en realidad no sucede, en realidad hay es generador casero y está hecho a modo didáctico para decir, bueno, de alguna manera con el mismo artefacto genera una cosa y la otra, pero en realidad, realmente en la vida real, hay un generador que es para corriente alterna y un generador que es para corriente continua, porque tiene como su propia forma de construcción para ser más eficiente y un montón de cosas. Esto es solo para el ejemplito de acá. La corriente están unidas a estas partes metálicas, que están unidas a los bornes donde se conectan los cables para extraer la corriente del generador. ¿Qué es lo que pasa también? Yo, por ejemplo, de alguna manera, también, un motor, ¿qué es lo que hago? Yo un motor lo alimento y eso me va a mover un eje o un... ¿no? Claro. Si yo el motor lo tengo quieto, lo desenchufo y empiezo a mover yo el eje, probablemente cuando yo ponga un tester en donde lo tengo que enchufar, voy a estar generando de alguna manera... Exacto, bueno, de alguna manera es como que se podría decir que el motor puede, si yo lo alimento con energía eléctrica me va a generar energía mecánica, y si yo el motor lo alimento con energía mecánica, que es el movimiento mío, me va a generar una energía eléctrica. Obviamente tampoco es, o sea, idealmente eso no está bueno. Hay motores que están diseñados especialmente para recibir energía eléctrica, o sea, es más eficiente, están diseñados para recibir energía eléctrica y transformar la energía mecánica, y después están los generadores
que están diseñados especialmente para recibir energía mecánica y generar energía eléctrica. No es lo ideal y no está bien utilizar un motor convencional como generador de corriente. Pero bueno, a fines prácticos voy a decir, puta, ¿cómo sucede eso? Que de alguna manera es lo que está haciendo el hombre en este momento. A través del movimiento y de girar eso, él me está generando una corriente. Y de acuerdo, esa corriente que yo estoy generando me llega a ese famoso colector que tiene como ese diseño que dice ahí. Y yo de acuerdo a cómo tomo en ese colector, cómo la posición que yo pongo de unas chapitas, como yo tomo esa corriente, puedo generar o corriente continua o corriente alterna. Es exactamente igual. Esta escobilla la pondremos ahora en el centro para comprobar la generación de corriente continua. Y por la parte de atrás, para accionar el rotor rápidamente, tenemos un mecanismo de poleas. Nada más, una polea de mayor diámetro con una más pequeña que multiplica la velocidad de giro que nosotros tenemos en la primera. Y de esta manera, tan sencilla, cuando tenemos arriba el campo magnético constituido por 4 imanes, que como veis tengo todos los sur en el mismo lado, y el norte al otro, de manera que aquí tengo el polo sur, aquí tengo el polo norte, y cuando yo giro esta polea, gira el rotor con sus bobinas en el interior de un campo magnético, y estamos produciendo o bien una corriente continua cuando tengo las escobillas en el centro, o bien corriente alterna cuando las tengo colocadas en los anillos góticos. Este generador funciona gracias al principio de inducción de Faraday, que vamos a ver experimentalmente a continuación. El principio de inducción de Faraday nos dice que cuando las líneas de fuerza de un campo magnético atraviesan una espiral de material conductor, en esa espiral se produce una corriente eléctrica. Faraday lo observó experimentalmente, como vamos a ver a continuación. Él disponía de una bobina, como la que tengo yo aquí, y una bobina o solenoide es un conjunto de espiras apiladas. En nuestro caso, como estáis viendo, esta bobina tiene 2000 espiras. La bobina se conecta con 2 cables a este instrumento, que es un galvanómetro, un dispositivo que nos permite detectar una corriente eléctrica. Lo que Faraday observó es que cuando él tomaba un imán, que como ya sabéis tiene un polo norte y un polo sur, del polo norte salen esas líneas de fuerza y llegan al polo sur, y este imán lo introducía dentro de la bobina, fijaos en el galvanómetro, se obtenía una corriente eléctrica. ¿Veis? Al introducirlo, la aguja se ha desplazado hacia la izquierda, y cuando yo extraigo el imán, la aguja se ha desplazado a la derecha. Es importante ver que cuando hay movimiento del imán, y por tanto de las líneas de fuerza, sobre las espiras del solenoide, se produce una corriente eléctrica. ¿Veis? Y esa corriente eléctrica, al moverse la aguja de un lado para otro, nos indica que cuando yo introduzco el imán tiene un sentido porque se desplaza la aguja hacia la izquierda, pero cuando yo lo extraigo, el sentido cambia, porque la aguja se desplaza hacia la derecha. Por tanto, cuando introduzco el imán, tenemos corriente eléctrica en un sentido y cuando la extraigo en el sentido opuesto. Esto es corriente alterna. Ya sabéis que por definición, la corriente alterna es aquella que en un periodo determinado circula en un sentido y en el periodo siguiente circula en sentido contrario. Fijaos. ¿Veis cómo la aguja se desplaza de un lado a otro? Y luego vais a observar en el generador, cuando produzcamos corriente continua, que en caso de tener corriente continua solo se desplaza hacia un lado, porque tenemos corriente que solo circula en una dirección. Este es el principio de inducción de Faraday, por el cual obtenemos corriente siempre que tengamos movimiento del imán, de las líneas de campo del imán, en la bobina o en la espira del solenoide, pero también puede ocurrir la inversa. Si nosotros dejamos fijo el imán y movemos el solenoide, se produce el mismo efecto, y lo veis en el galvanómetro. Por tanto, para que se produzca o se induzca una corriente eléctrica, tenemos que tener línea de fuerza, es decir, movimiento del imán, que corte con las espiras del solenoide. Por eso tiene que haber un movimiento relativo del imán frente a la bobina o de la bobina frente al imán. Eso es lo que nos dice el principio de inducción de la corriente de Faraday. ¿Cómo relacionamos el principio de inducción de Faraday con el funcionamiento de nuestro generador? Pues muy sencillo. Si hemos dicho que tenemos un estator compuesto por un campo magnético de 4 barras de imán, y aquí tenemos el polo sur, como pone de manifiesto la brújula, fijaos, y aquí tenemos el polo norte, fijaos en la otra brújula, dentro de las líneas de fuerza de este campo magnético, que saldrían del norte y llegarían al sur, creando direcciones circulares, como ya sabéis, tenemos 2 bobinas. Por lo tanto, si tenemos las líneas de fuerza de un campo magnético que atraviesan 2 bobinas, tenemos ya los ingredientes del principio de inducción de Faraday. ¿Qué falta? Pues que exista un movimiento relativo o bien de las líneas de fuerza del campo magnético respecto a las bobinas, o bien de la bobina, como es este caso, respecto a la línea de fuerza del imán. Y en el momento que nosotros tenemos movimiento de las bobinas respecto a la línea de fuerza del imán, sabemos que estamos induciendo una corriente eléctrica en las bobinas. Y esa corriente la recogemos gracias a esta estructura, el colector, y gracias a las escobillas en las bornas que tenemos identificadas con color rojo, que es el positivo, y color negro, que es el negativo. Cuando los anillos están dispuestos en la posición central, como vemos aquí, vamos a generar corriente continua. Y eso lo podemos observar con la ayuda del galvanómetro. Vamos a conectarlo y vamos a producir corriente. Lo conectamos y ahora lo pongo así para que se pueda ver mejor y accionamos la maniobra. Fijaos que la aguja en este caso solo se desplaza hacia la izquierda. Eso es porque estamos produciendo corriente continua, que solo fluye en una dirección. Recordad que cuando producíamos corriente alterna,
la aguja se desplazaba en ambos sentidos porque la dirección de la corriente cambiaba constantemente. Si paro, veis que deja de generar corriente, pero una cosa muy curiosa, si yo acciono el generador en el sentido contrario, la corriente cambia de sentido y veis que la aguja ahora se desplaza en una sola dirección, pero en la dirección inversa a la de antes. Producimos corriente y en este caso estamos produciendo corriente continua. Si yo ahora muevo las escobillas, como os dije antes, de esta manera tan sencilla, a un punto donde tiene contacto con el anillo continuo y muevo también la de atrás, a este punto donde tiene contacto con el anillo continuo, ahora vamos a producir corriente alterna. Y vamos a ver qué pasa en el galvanómetro. Fijaos. Ahora estamos produciendo corriente alterna. Y se pone de manifiesto, como veis, porque la corriente cambia constantemente de sentido. En un momento fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el contrario. Es decir, constantemente está cambiando el sentido de la corriente. Otra manera de poner de manifiesto los dos tipos de corriente que produce este generador es con este pequeño motor de imanes permanentes. Fijaos, es un módulo, también didáctico, con un pequeño motor que consume muy poca corriente, las dos ruedas, positiva y negativa, y para ver el movimiento tenemos esta hélice. Si quito el galvanómetro y conecto este pequeño motor, positivo y negativo, y las normas, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo, como veis, las escobillas en el colector puestas en los anillos continuos, es decir, estamos generando corriente alterna. Voy a girar lentamente la manivela y vamos a ver qué pasa en el motor. Fijaos, la hélice gira en un momento hacia un lado y en el contrario hacia el otro. Y eso es porque estamos generando corriente alterna. La corriente fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el sentido opuesto. Si giro en el sentido opuesto la polea, veis que el efecto es exactamente el mismo. Primero hacia un lado y a continuación hacia el otro. Vamos a cambiar las escobillas de nuevo y vamos a situarlas en el contacto central donde generamos corriente continua. Aquí tenemos una y cambiamos también la otra a la posición central, donde tenemos esta partición que cada 180 grados lo que hace es cambiar el sentido de la corriente de manera que la corriente siempre fluye en el mismo sentido. Tomo de nuevo nuestro generador y empiezo a dar vueltas. Veis que ahora la hélice solo gira en un sentido y es porque estamos produciendo corriente continua. Si giro más rápidamente, pues produzco mayor tensión, mayor intensidad de corriente, mayor potencia y el motor gira más rápido. Importante es que si cambio el sentido de giro en la polea, estoy cambiando la polaridad de la corriente continua y vemos que ahora el motor gira en el sentido opuesto. Así giraría en la dirección contraria las agujas del reloj y así en el sentido de las agujas del reloj. Como veis, el giro en el generador define la polaridad de la corriente, en este caso corriente continua. Y os voy a demostrar cómo lo que estamos produciendo es corriente continua con ayuda de un pequeño LED. Ya sabéis que los LED, que son diodos, va a suceder lo mismo. Porque en un momento el motorcito ese no funcionaba bien con la alterna porque es un motor que es de continuo. Por eso es como que Claro. hacía esto nada más. faltaba Pero bueno, una- si es un motor que está diseñado Eso, específicamente para la hacer alterna, movimiento de exacto, de la corriente, solo a modo gráfico para decir, bueno, qué es lo que está sucediendo con la corriente, nada más. Pero bueno, obviamente no, por eso no funcionaba bien de alguna manera. Y bueno, después tenemos el loco este. Pero bueno, más o menos eso como para que ustedes lo vean y algo más gráfico para agregarle un poco más como para ya empezar a... Lo trajimos, hermano. ¿Eh? No. Es un mochi. Ya antes. No sé, Bueno, en realidad para empezar un poco con el capítulo 2, bueno, como por ahí siempre es bastante usual lo que hacen en el libro, tratar de hacer analogía. Bueno, la otra vuelta habíamos empezado a charlar del tema de un sistema hidráulico o de agua en comparación con un sistema eléctrico. ¿Cómo podríamos ver nosotros la analogía acá rápidamente? Nosotros podemos tener una bomba en un sistema de agua, donde esta bomba lo que hace a través de presurización y eso es generar y tiene una salida donde yo voy a tener agua a alta presión. Entonces, ese agua yo de alguna manera acá tengo una válvula que de alguna manera yo podría cerrar o abrir el paso de ese agua, y una vez que pasa por esta turbina, al generar un movimiento, la presión que tiene ese agua es como que yo tengo una pérdida de presión allá por solo hecho de pasar por la turbina. Entonces, acá voy a tener el regreso de alguna manera del agua pero a baja presión. Bueno, lo mismo sucede con un sistema eléctrico. Yo acá tengo un generador, una batería o lo que sea, entonces de alguna manera yo voy a tener una salida de alta tensión. Pero bueno, voy a tener una salida, por ejemplo, de 12 volts. Por ahí alta tensión, bueno, quedamos con 400.000 volts y no. Por ahí yo voy a tener una salida, pero por lo menos más alta de lo que después me va a regresar, ¿no? Esto de alguna manera es un interruptor, que nada, es como la analogía con una
apertura o un cerrojo o una canilla en un sistema hidráulico. Una vez que yo cierro el circuito, obviamente, necesito para que haya circulación de corriente, va a pasar por una carga, que en este caso podría ser un foco, la analogía con una turbina, y yo acá de alguna manera voy a tener una caída de tensión. Entonces a mí lo que me regresa, de alguna manera voy a tener menos tensión. Por ejemplo, y esa es una de por ahí las leyes. Nosotros vamos a ver ahora en este... Entrarían 5, saldrían 4 después de la resistencia. Claro, esto se podría reemplazar claramente por una resistencia, y yo acá, por ejemplo, esta fuente de tensión mía me genera 12 volts, ¿no? Hagamos que este cable es despreciable, o sea que yo no tengo una caída de tensión en este cable, y yo acá tengo una caída de tensión, dependiendo del valor de este foco, los watts que me consuman y la corriente que le circule, pero por ejemplo voy a tener una caída de tensión de, no sé, 4 volts, por ejemplo. Entonces acá me van a regresar 8 volts, de alguna manera. Entonces yo sé, esto de alguna manera es, nos adelantamos un cachitín, pero es la segunda ley o ley de la conservación de tensión, que ¿qué es lo que dice la ley, la segunda ley o la ley de conservación de tensión? Que la suma de tensiones de cualquier carga o de cualquier, de alguna manera, componente pasivo. ¿Qué significa pasivo? Que solo lo que hace es consumirme cosas. Y componente activo siempre generalmente son baterías o fuentes, que son los que generan de alguna manera una tensión. Entonces yo en un circuito, para que se cumpla de alguna manera esta ley de conservación, es exactamente lo que hablábamos recién. Ponele que digamos, bueno, yo reemplazo este foco, vamos como para hacerlo más fácil. Por ejemplo, este cablecito yo lo puedo reemplazar porque digo, bueno, es un cable largo y me genera y no termina siendo despreciable, entonces yo lo tengo que considerar. Por ejemplo, yo acá tengo una caída de tensión, bueno, este es el famoso cable 1. Acá voy a tener una carga, que esa carga puede ser un foco o lo que sea, y acá voy a tener otra caída de tensión por el cable 2. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera me define a mí esta segunda ley o ley de la conservación de la tensión? Me va a decir que la tensión del generador tiene que ser igual a la tensión del cable 1 más la tensión en la carga más la tensión en el cable 2. Entonces yo de alguna manera siempre, por eso se llama ley de la conservación, porque yo de alguna manera lo que genero sí o sí tiene que estar dentro del circuito. ¿No? Claro, no puede desaparecerme y desaparecer, por así decirlo. Por ahí no sé cómo explicárselo, pero es lo que siempre los componentes activos, en este caso una batería o algo, siempre esa tensión tiene que ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión de los componentes pasivos que yo tengo en un circuito. Sí, ¿Cortamos ya? y después, porque yo recién les estaba hablando de la segunda ley, existe la primera ley. En realidad son las leyes de Kirchhoff. Tenemos la primera ley de Kirchhoff o ley de la conservación de la corriente y la segunda ley de Kirchhoff o la ley de la conservación de tensión. La segunda ley es la que vimos recién y la primera ley, ¿qué es lo que me dice? Me dice, en cualquier punto de un circuito, la suma de corrientes que llega a un punto es igual a la suma de corrientes que salen de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Yo tengo un cable acá y tengo un punto. Este punto puede ser una carga, puede ser lo que sea. Yo digo que la corriente que ingresa tiene que ser igual a la corriente que sale. Lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, este punto también se puede llamar nodo en un circuito, que es el nodo, el famoso empalme. Es que hace Nosotros, de los cables. Nosotros Como como dos, tres tenemos cables. un cable que viene, que es el cable madre, y de ahí podemos salir a dos ramificaciones. Entonces Unión. tengo una corriente 1
una corriente 2 y una corriente 3. Los envíos de esta corriente así, y así, y así. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ley de la conservación? Que mucho nombre por ahí asusta, pero en realidad no deja de ser que esta corriente 1 va a ser igual a la sumatoria de estas dos corrientes, la corriente 2 más la corriente 3. Lo mismo pasa al revés. Si tenés dos corrientes, tenés una Exacto. Solo cambiar el sentido, nada más. Sí, la sí, derecha sí, y sí. las cosas, pero yo acabo de tener una I1, una I2 y una I3. Entonces digo, la I3 es igual a la sumatoria de I1 más I2. ¿Usted lo marcó? Y obviamente mientras yo más complejizo estas cosas, nada, más diferentes funciones puedo llegar a tener. Yo puedo tener esto y puedo decir que esta corriente entra y esta corriente sale y esta corriente sale. Esto se llama I1, I2, I3 y 4. Entonces, ¿cómo sería acá la ecuación de esta ley de conservación que hablamos? Decimos, las entrantes, o sea que I1 más I2 tienen que ser iguales a la salida. Ahí 3. Así rápidamente y sencillo. Vimos de alguna manera las dos leyes de Kirchhoff, tanto la de la conservación de la corriente como la de la conservación de la tensión. Pero bueno, miramos acá, ¿no? Esta es la 40. ¿Qué otra cosa podemos nosotros decir? Nosotros, por ejemplo, en corriente directa, lo que hacemos dice, la tensión de un cable o carga dice está dada por la ley de Ohm, que es lo que venimos explicando anteriormente. Entonces, decimos que la tensión de un cable siempre va a ser la corriente que circula por ese cable más la resistencia que tiene. Esto sucede en corriente continua. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la diferencia que habíamos visto hoy con la corriente alterna? La corriente alterna de alguna manera tiene una frecuencia. Y esa frecuencia, ya sabemos que es 50 o 60 ciclos, pero esa frecuencia me genera otro tipo de efectos dentro de un circuito. Entonces nosotros cuando trabajamos con corriente alterna, en vez de decir que es la caída de tensión, por ejemplo, en un cable, es I por R, va a ser la caída de tensión en un cable, va a ser I por Z. ¿Y qué significa Z? Z es impedancia. ¿Cuál es la gran diferencia La resistencia impedancia. entre resistencia e impedancia en un circuito? Y por ahí ya nos vamos a quedar con esto porque no sé qué hora está. 8 Sí. y media, ¿no? Sí. Como para tampoco hacerlo tan denso. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia y la impedancia? Si nosotros estamos trabajando con corriente continua, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la impedancia se describe de esta manera, la impedancia. ¿Qué es lo que pasa? La impedancia va a estar compuesta por un componente resistivo, que ¿qué es lo que me representa a mí la resistencia? De alguna manera es la transformación de la corriente o de la energía eléctrica en calor. Cualquier cosa resistiva que yo tenga en un circuito es la transformación de la energía eléctrica en calor. ¿Y qué es lo que sucede? Ese calor ya después no es como que lo pierdo, son pérdidas que yo empiezo a tener. Entonces es como de alguna manera energía que es la famosa disipación, es la energía que se empieza a disipar, fue lo que hablábamos el otro día con los focos viejos, que nada, de toda el 5%. exacto, yo toda la energía eléctrica que le estaba llegando al foco estaba solo utilizando un 5% en generarme luz y un 95% en generarme calor.
Por eso nada, los focos esos viejos ya prácticamente no se usa más, bueno, a partir del LED y un montón de cosas, por ese mismo sentido, porque yo prácticamente de los 100 watts que le estaba mandando al foco, 95 me estaba transformando en calor y solo un 5% en luz. Y esta componente, que es una componente reactiva, se llama reactancia, esto solo depende de la frecuencia. Por eso yo le decía, si estamos hablando de corriente continua donde la frecuencia es 0, esto se desprecia y no existe. Entonces la impedancia termina siendo igual a la resistencia de alguna manera. Pero cuando yo estoy hablando en alterna, que empiezo a tener frecuencias y empiezo a tener todas unas cuestiones físicas que empiezan a suceder con la corriente y la tensión, empiezo a tener efectos dentro del circuito y dentro de todo un sistema que yo tengo, empiezo a tener efectos reactivos. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos formas de representar? Porque esto no deja de ser más que una representación de fenómenos físicos que suceden en una ecuación matemática. Pero de alguna manera esta energía, a diferencia de esta, que es resistiva y lo que hago yo es transformar energía eléctrica en energía calorífica o en calor, que después no la puedo recuperar, son cosas que yo pierdo. A diferencia de esta está siempre como de alguna manera presente y como que se me transforma dentro del circuito que yo tengo. Es como que yo no la pierdo, pero me molesta, por así decirlo. Y esta reactancia, lo mismo pasa, voy a hacer un paréntesis, no quiero tampoco, porque en realidad no está en el libro. Esta reactancia puede ser o inductiva o capacitiva. No sé si alguno de ustedes conoce el concepto de coseno de phi. Sí. No. Lo leí. Coseno de phi lo han escuchado Lo nombrar. leí, sí. Es una suma vectorial. Claro, pero el coseno de phi, de alguna manera, en una casa o en un domicilio no te va a venir a joder la cooperativa eléctrica. Pero si vos, por ejemplo, tenés nada en el parque industrial o en textiles o ese tipo de lugares donde manejan otro tipo de potencia y otro tipo de cosas, sí te miden el coseno de phi. Y de alguna manera el coseno de phi lo que representa es cuánta eficiencia tiene toda la instalación tuya que vos tenés en una empresa o en un lugar muy grande, cuánta eficiencia vos de la energía eléctrica estás teniendo. Este famoso, el 95% del foco, que yo genero una u otra, bueno. Entonces, a mí lo que me determina el coseno de phi es, si yo tengo un coseno de phi alto, me quiere decir que yo tengo una alta eficiencia. Entonces yo estoy, de alguna manera, aprovechando más la energía que me está dando, en este caso, la cooperativa eléctrica. En cambio, al tener un coseno de phi bajo, eso me quiere decir que yo en realidad estoy desaprovechando muchísimo la energía que me está entregando. Y acá adentro, entre estas dos, hay una buena y hay una que es buena y hay una que es mala. Esta es la mala, o sea, esta es la que me hace bajar de alguna manera el coseno de phi. Y yo entonces, cuando yo tengo un circuito mío que es sumamente inductivo, voy a empezar a tener muchísimos problemas. Realmente no me quiero ir de las manos, pero bueno, se lo quiero explicar un poquito. Esto es una regla memotécnica, que es como el triángulo que por ahí habíamos visto. De alguna manera, esta regla memotécnica, generalmente la inductancia se representa con la letra L. Y generalmente la capacitancia o la capacidad de un circuito se representa con la letra C. Y es siempre corriente y la B es tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un circuito que es más capacitivo que inductivo, voy a tener esto. ¿Y qué es lo que me dice esto? Que la corriente siempre de alguna manera va a estar atrasada con respecto a la tensión. En cambio, en un circuito que es inductivo, siempre voy a tener la corriente adelantada a la tensión. ¿Qué es lo que sucede eso? ¿Más consumo que entrada? No se trata tanto en consumo, sino... Claro, sí. Me refiero que no te va a dar
Sí, abasto. las capacidades y no está, claro, no está del todo bien. Y lo que hace que la corriente de alguna manera estar adelantada respecto a la tensión, que eso lo podemos llegar a ver un poquito más adelante cuando vemos trifásica, esto me va a generar mucho inconveniente en todo lo que es circuitos electrónicos de control, porque va a hacer que nada, los relés y ese tipo de cosas me salten al tiempo y no en el momento que yo necesito. Nada, básicamente lo que yo le quiero contar es que tener un circuito, aparte esto es grande a potencia, por eso nosotros no lo vamos a ver en un domicilio y no nos interesa. Pero a mí me gustaría que se quede con el concepto de tener un circuito. Yo hablo de un circuito, pero estoy hablando de una empresa, no sé, SOX, textiles, entonces nada, el medidor de SOX es la entrada, claro, yo tengo todo el circuito. Yo tener todo un circuito que sea inductivo es muy malo. Por eso generalmente en las empresas grandes, yo por ejemplo tengo un amigo que está trabajando en Arcor hace mucho tiempo, y bueno, él cuando recién empezó a trabajar, bueno, hablábamos de lo que es los famosos bancos de capacitores. No sé si por ahí ustedes han escuchado hablar, por ahí no es tan común porque se usa, como les digo, en empresas grandes donde tienen mucho consumo, es más, hasta las mismas empresas por ahí dentro de las instalaciones tienen su propio transformador y un montón de cosas porque no les llegan 380. Por ahí les llegan, no sé, a Arcor en Córdoba, les llegan 13.000 y pico y bueno, y ellos tienen como su propio circuito de bajadores y elevadores y esas cosas interno dentro de la empresa. Pero bueno, ¿qué es lo que se hace de alguna manera con esos bancos de capacitores? Porque obviamente son opuestos complementarios, entonces si yo tengo un circuito muy inductivo y yo le agrego a eso un banco de capacitores, de alguna manera lo que hago es bajar esa inductancia y tratar de llevar a un circuito un poco más capacitivo, que es lo ideal como para que todo funcione mejor. Aparte de la inductancia, nada, es los fenómenos que por ahí hablábamos recién. Vos al tener mucha inductancia podés empezar a tener interferencias dentro del circuito, generás mucho más calor, empezás a forzar un montón más los motores y ese tipo de cosas, como que todo va a tener un desgaste mucho mayor al tener un circuito inductivo y no uno capacitivo. Nada, eso es al margen y por ahí como para... Pero bueno, son cosas que por ahí a mí me parece interesante que por lo menos lo tengan de oído, decir, bueno, puta, nada, sé lo que es una impedancia, sé lo que es una reactancia inductiva, sé que de alguna manera tener algo sumamente inductivo no está bien. Obviamente, como les decía al principio, a los efectos de este curso, que es algo que está sumamente orientado a algo doméstico, no nos interesa en realidad. Pero bueno, es algo más conceptual como para, bueno, ya empezar a englobar un poco más de cosas. Así que bueno, si les parece, por ahí hoy lo dejamos acá. Ya en la clase que viene vamos a empezar a ver algunos conceptos de lo que es un circuito serie, un circuito paralelo, por ahí cómo se relacionan, cómo se comporta tanto un circuito serie como uno paralelo, nada, por ahí podemos hacer algunos ejemplos o algunos ejercicios. Y ya por ahí después, bueno, ya vamos a empezar a ver lo que es trifásica, que nada, no deja de ser de alguna manera tres monofásicas juntas, que bueno, tienen un desfase y algunas cuestiones, pero eso como para... Pero bueno, espero que también hoy, bueno, los videitos y eso hayan aclarado también o hayan sumado algunas cosas, bueno, esta diferencia, que la verdad que es bastante importante saber la diferencia entre alterna y continua y bueno, un poco más de esos conceptos, así que Estamos aquí, Buenísimo. ¿sí, no?